Este domingo 24 de noviembre de 2024 conocimos el veredicto del caso Samuel, por medio del cual se quedan fijados los delitos por los que serán condenados los acusados. Para aquellos que no conozcáis este procedimiento penal, los supuestos de hecho fueron los siguientes según el relato de una de las testigos. Una noche de julio de 2021, en la ciudad de A Coruña, un chaval llamado Samuel salió de fiesta por la ciudad con unos amigos. Después de estar un rato en un pub, salió con una amiga llamada Julia para fumar un cigarro. Estando fuera ambos, hacen una videollamada con la pareja de Julia y en un momento le dan la vuelta al móvil para enseñarle dónde estaban. En ese momento pasaron junto a ellos una pareja llamados Ticio y Sofía. Ticio, observando que el móvil estaba orientado hacia ellos, les gritó que dejaran de grabarles. De inmediato, Samuel y Lucía le explicaron al joven que esto era un malentendido y que solo estaban en una videollamada con la pareja de Lucía, quien aún estaba en línea. Sin prestar atención a las explicaciones, Ticio se dirigió directamente hacia Samuel y le dijo: "O paras de grabar o te mato, maricón". Según los relatos, Samuel, quien nunca se había avergonzado de su orientación sexual, solo pudo responder: ¿maricón de qué?, antes de recibir un puñetazo. Julia empezó a gritar. El vídeo de la llamada se bloqueó, pero el sonido siguió funcionando, permitiendo a la pareja de Julia escuchar el ruido de los golpes y agresiones, así como a Julia gritar: "Déjalo, es mi amigo, por favor, déjalo". Según Julia, al principio la chica que estaba con Ticio, Sofía, trató de separarles, pero cuando ella intervino, la chica la alejó agresivamente. En ese momento, otro joven intervino para tratar de impedir que el agresor continuase golpeando a Samuel. Con esto consiguió que el agresor se retirase del lugar. Cuando Ticio se fue, Samuel, con visibles contusiones en el rostro, le pidió a Lucía que buscara su teléfono, que se le había caído durante la pelea, o más bien durante la paliza. Para calmarlo, Julia empezó a buscar el dispositivo, dejando a Samuel con el joven que lo había ayudado en un primer lugar. Mientras buscaba el móvil, el agresor, Ticio, volvió acompañado de otras 12 personas, quienes aprovecharon la oportunidad para acorralarlo y golpearlo hasta dejarlo inconsciente, escuchándose gritos como "maricón de mierda". Según la investigación policial, al menos 4 personas siguieron pateando a Samuel hasta que dejó de moverse. Lo patearon y persiguieron durante 250 metros desde el pub hasta el número 2 de la avenida de Buenos Aires, donde continuó el ensañamiento durante 15 minutos, sobre todo con patadas en la cabeza. Cuando Julia logró alcanzar a Samuel, el joven yacía en el suelo al otro lado de la calle, donde había tratado de resguardarse alejándose de sus atacantes. Al ver que la víctima no reaccionaba, los atacantes huyeron del lugar. A raíz de estos hechos, horribles por cierto, se dio inicio a un proceso de instrucción para investigar lo sucedido, para acabar en el proceso más raro de España: el proceso del Tribunal del Jurado. Este proceso especial se encuentra regulado fuera de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contando con su propia norma, la Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado. Los asuntos penales seguirán este proceso cuando se traten de una serie de delitos muy concretos. La idea del legislador cuando se aprobó esta ley era que la sociedad, o sea, nosotros a través de la constitución de un jurado popular, formase parte y condenase aquellos actos más rechazados o que como sociedad intentamos evitar o que no se produzcan en la mayor medida. Algunos de los delitos que se llevan por el Tribunal del Jurado son el homicidio, las amenazas, la omisión del deber de socorro o el allanamiento de morada. Todas estas causas las tenéis recogidas en el artículo 1 de la ley orgánica que lo regula, incluso alguna más que también puede ser de vuestro interés, así que si queréis id a echarle un vistazo. La especialidad que tiene este procedimiento es que la calificación de los hechos lo realiza un jurado popular formado por 9 personas que no tengan conocimientos jurídicos, asistidos por un magistrado de la audiencia provincial. Tampoco podrían formar parte de un jurado los políticos, un policía o cualquier persona que esté inmersa en una causa penal. Si tenéis curiosidad por saber cuáles son los requisitos para ser jurado y si vosotros podríais serlo algún día, son 5. Primero, ser español mayor de edad. Encontraros en pleno ejercicio de vuestros derechos políticos. Saber leer y escribir. Residir en la provincia en la que el delito se hubiese cometido. Y por último, contar con la aptitud suficiente para el desempeño de la función de jurado. Para saber quiénes formarán el jurado, se realiza un sorteo por cada provincia dentro de los 15 últimos días del mes de septiembre de los años pares. Los candidatos para formar parte de este sorteo se extraen de la lista del censo electoral vigente a la fecha del sorteo. El jurado en su totalidad debe presenciar las pruebas y alegatos de las partes el día del juicio. Cuando vi algún vídeo del juicio, me llamó mucho la atención
atención cómo los abogados utilizaban un lenguaje muy informal, algo que por regla general yo en mi experiencia no es normal en un juicio. Esto seguramente, si alguno habéis visto estos vídeos, lo hacen para facilitar al jurado la comprensión de sus argumentos. En vez de, claro, tú imagínate que eres una persona que no tiene de derecho y que te ponen un tema realmente complejo como es este. Si de pronto uno de los abogados te empieza a hablar con tecnicismos, te cita la doctrina de no sé quién y te empieza a citar autores o sentencias del Tribunal Supremo que analizan unas cuestiones muy avanzadas, sería normal que no te enterases. Una vez acabado el juicio, el magistrado presidente procederá a facilitar al jurado por escrito a los hechos el objeto del veredicto de la siguiente forma. Primero, narrará en párrafos separados y numerados los hechos alegados por las partes y que el jurado deberá declarar probados o no. Expondrá después, siguiendo igual criterio de separación y numeración en párrafos, los hechos alegados que puedan determinar la estimación de una causa de exención de la responsabilidad. Las causas de exención de la responsabilidad penal se encuentran reguladas en el artículo 20 del Código Penal. Así, alguna serie de ejemplos que os puedan llamar la atención serían que en el momento en el que se comete la infracción penal, la persona que actúa esté bajo los efectos de alguna anomalía o alteración psíquica. A continuación, incluirá también en párrafos sucesivos, numerados y separados, la narración del hecho que determine el grado de ejecución, participación y modificación de la responsabilidad. Finalmente, precisará el hecho delictivo por el cual el acusado, o en este caso los acusados, ya que eran 5 acusados, habrán de ser declarados culpables o no culpables. Con esta información redactada por el magistrado, el jurado se reúne a puerta cerrada sin que les sea permitida ninguna comunicación con personas ajenas al propio tribunal. Vamos, que están solos. En estas reuniones a puerta cerrada tienen que votar si dan por probados los distintos hechos que el magistrado ha ordenado en cada uno de los párrafos de su escrito. Para que un hecho sea declarado cierto, serán necesarios 7 votos a favor, siendo solo necesarios 5 votos para considerarlos no probados. Y no pueden votar en blanco aquí, o tienen que votar darlo por hecho o no darlo por hecho. Y seguramente en caso de duda tengan que darlo como no hecho. Si se hubiese obtenido la mayoría necesaria en la votación sobre los hechos, se someterá a votación la culpabilidad o no culpabilidad de cada acusado por cada hecho delictivo imputado. Serán necesarios 7 votos para establecer la culpabilidad y 5 votos para establecer la inculpabilidad. En el caso Samuel, por la información que he leído en distintos periódicos, los jurados tuvieron que responder a 119 preguntas para dictar su veredicto. Teniendo en cuenta que había 5 personas procesadas, 24 preguntas correspondieron a cada uno de ellos. Pero bueno, esto es una información que no sé, yo únicamente he dividido 119 entre 5 y me ha dado como resultado, creo que era 23,8, pero bueno, para que nos podamos hacer una idea. Concluida la votación, se emitirá un acta, que es la que os voy a enseñar ahora a través de una nota de prensa del Tribunal de Justicia de Galicia. El Tribunal del Jurado ha considerado culpables a Ticio, Cayo, Sempronio y Augusto de asesinar a Samuel durante la madrugada del 3 de julio en el Paseo Marítimo de A Coruña. El jurado también considera aprobada la agravante por discriminación sexual por parte de Ticio. A modo de recordatorio, Ticio fue la primera persona, sin contar a Sofía, que habló con Samuel y que le dijo eso de maricón. En el caso de Augusto, consideran que este era un cómplice por formar parte del grupo agresor durante toda la persecución, impidiendo la huida de la víctima y llegando a forcejear con una de las personas que auxiliaban. De manera unánime han considerado que la víctima se encontraba totalmente indefensa y desvalida debido al elevado número de personas que la agredían y la rodeaban. Solo una persona ha sido declarada inocente y esta es Sofía, la chica que estaba con Ticio. El jurado por unanimidad ha entendido no probado que al apartar a Lucía de la víctima quisiese evitar la defensa y ha rechazado que formase parte del grupo agresor. Os recuerdo que su actuación consistió en un intento de contener y separar a su entonces pareja y también de separar a Julia. Estas 4 personas han sido declaradas por el jurado culpables de un delito de asesinato con alevosía y de un delito de robo con violencia. El delito de asesinato se encuentra regulado en el artículo 140 del Código Penal y la pena va entre 15 y 25 años. La alevosía, señalada por el jurado, se trata de uno de los elementos necesarios para que un homicidio pueda declararse asesinato. La alevosía supone que las personas que hicieron el homicidio no solo buscaron ese objetivo, sino que además
buscaron un aseguramiento del resultado. No es lo mismo acabar con la vida de una persona con un disparo en el estómago que dispararle 5 veces. Luego, acercarte y dispararle una última vez en la cabeza. En cuanto al grado de participación, podemos diferenciar dos tipos. El autor, que es quien cometió el delito, y el cómplice. Los cómplices no son personas que hayan realizado el delito, sino que han colaborado con los autores, facilitándoles lograr el resultado delictivo o ayudándoles después. La consideración de Sofía como inocente es, sin duda alguna, muy interesante. En esencia, lo que está diciendo el jurado es que ella, aunque hubiese apartado a la amiga de Samuel, no hubiese sido capaz de impedir el resultado, o al menos así lo interpreto yo. Mucha gente está pidiendo que esta chica sea también condenada junto al resto de personas, pero para esto, y en mi humilde opinión, cabría preguntarnos: ¿ella golpeó a la víctima? ¿Estaba en situación de impedir el asesinato? ¿Entre ella y la otra chica hubiesen sido capaces de detenerlos? ¿Ayudó en algún modo al grupo de chicos a conseguir ese resultado de alguna manera? Ya os adelanto que este asunto va a ser revisado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y después, muy probablemente, por el Tribunal Supremo. Es un asunto muy interesante desde el punto de vista penal, ya os lo puedo ir diciendo. Podemos estudiar aquí los requisitos del asesinato, la agravante de discriminación, los tipos de participación, quizás el deber de socorro y, cómo no, el proceso del tribunal del jurado. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con el veredicto del jurado? Con este acuerdo del tribunal del jurado, ahora los magistrados de la Audiencia Provincial de A Coruña tendrán que redactar la sentencia, calculando e imponiéndoles una pena en base a los delitos que han sido tipificados. Personalmente, y haciendo un cálculo al aire, diría que la pena irá entre 20 y 25 años para los autores, aunque habrá que esperar por la sentencia. Eso sí, os aseguro que estas personas van a entrar en prisión. Teniendo en cuenta esto, os dejo por aquí a la derecha un vídeo sobre cómo son las cárceles en España para que sepáis cómo será la vida de estas personas si llegan a entrar en prisión. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo.